En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Queremos escuchar la voz del Padre y a través de estos medios de comunicación y de todas nuestras plataformas digitales nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús y te invitamos, hermanos y hermanas, y esta gran familia que compone Abba Padre Internacional a experimentar el amor de Jesús. Hoy la palabra nos invita a escuchar esa voz de aquel amado que nos invita de una manera muy especial a permanecer en Él y a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y como expresaron muchos santos, especialmente Santa Teresita de Jesús y la Madre Teresa de Calcuta, que tenemos que amar sin límite hasta que nos duela y darlo todo por aquellas personas que amamos. Y por esta manifestación de amor es que te invito de una manera especial a que juntos oremos, clamando, pidiendo que llegue sobre nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que se manifieste en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Consolador. Ven, Santo Espíritu de Dios. Toma control de nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor. Sácianos de ti. Necesitamos una unción fresca en este momento. Necesitamos, Señor, que tú nos forjes, que tú nos prepares y haga de nosotros ese hombre y esa mujer conforme a tus propósitos. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tocarnos, por renovarnos y por hacerte sentir en este momento en nosotros. Gracias, Señor. Bendito y alabado eres, Jesús. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 21, en los versos del 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que la preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le contestó: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando era joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor.
Qué maravilloso llegar hasta la lectura de este hermoso evangelio. En este relato final, donde el evangelista San Juan nos presenta la tercera aparición de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero en esta tercera aparición es una aparición de una manera muy particular y a su vez una manera ya de cercanía, y donde Jesús se revela a sí mismo a la persona de San Pedro como el buen pastor y le delega la misión de apacentar sus ovejas. En este relato también podemos ver que San Juan nos presenta que Pedro confiesa su amor y su fe a la persona de Cristo, donde Cristo, de una manera muy sobrenatural, a través de este diálogo, nos presenta su deidad, su gran poder y su amor. En esta tercera aparición de Pedro con Jesús, de una manera muy significativa, también podemos ver que aquí Pedro se encuentra trabajando, pues habían pasado la noche en pesca en el lago de Tiberíades. Sin embargo, el mensaje es una invitación a avanzar hacia una fe más firme, una fe más comprometida. Y esto implica a lo que vamos a llegar en este momento. ¿Por qué Jesús pregunta a su discípulo la misma pregunta 3 veces? Pedro, ¿me amas más que a esto? Con esta manifestación, Jesús lo que quiere es sanar el corazón de Pedro. Y en cada pregunta Jesús estaba haciendo una extracción de aquello ocurrido después de que Jesús fue arrestado, y Pedro, por promesa, por profecía, porque Jesús le había profetizado que antes de que el gallo cantara, después de que Jesús fuera apresado y estuviera en manos de sus enemigos, él lo iba a negar 3 veces. Y aquí esto es lo que vemos, hermanos y hermanas: el amor incondicional de Jesús sanando las heridas de Pedro, sacando desde todo su ser aquellos sentimientos negativos y recordándole de una manera especial que mucho más grande es el amor de Dios para con él. Y esto, hermanos y hermanas, es el profundo amor que tiene Pedro cuando le responde: Señor, tú lo sabes, tú sabes que te quiero. Con esa prontitud de respuesta, no es simplemente una respuesta de Pedro por contestarle al maestro, por responderle al amado, no, es algo que sale desde su corazón y que le otorga a Pedro su misión de apacentar a las ovejas. Te comparto, hermano, que la palabra apacentar en griego viene de lo que es reservar, de todo lo que implica buscar, dar de comer, alimentar. Es un alimento espiritual a cual Jesús se refiere cuando le expresa al discípulo Pedro: apacienta mis ovejas. Después de que Cristo resucita de entre los muertos, en este misterio de fe, todos estamos llamados a dar testimonio de aquel encuentro con aquel que ha resucitado y que nos invita a salir y ser testigo. De hecho, hermanos y hermanas, no podemos negar cómo Jesús, refiriéndose a Pedro, después de que Pedro se entristece, la tercera respuesta cuando Jesús le envía nuevamente: apacienta mis ovejas. Jesús aquí mismo en este relato, cuando le habla de que cuando era más joven tú mismo te ceñías e ibas donde quería, pero cuando seas viejo extenderás las manos. Aquí Jesús está profetizando, preparando el ambiente y a su vez expresándole a Pedro lo que más adelante, por ese amor que le ha expresado, va a acontecer en su vida. Recordemos, hermanos y hermanas, que hay que pagar un precio. Que nuestro amor por Cristo Jesús no debe quedarse en palabras. Debe ser un amor de acción, un amor ágape. La palabra ágape en griego significa amor incondicional, es darlo todo por la persona que se ama. Y ese es este amor incondicional al cual Jesús invita a sus discípulos, a la iglesia y a todos aquellos que son testigos de que este es el tiempo, ha llegado la hora, en el nombre de Jesús, de que nosotros expresemos con nuestras acciones en los diferentes lugares que nos encontramos de ese gran amor que Cristo primero manifestó por nosotros y que nos invita a través de este llamado, porque este llamado no era exclusivo para San Pedro, especialmente porque a Pedro se le asignó la misión de apacentar a sus ovejas y de velar por sus corderos, como pastor, como
el Papa de la Iglesia. Y en ese mismo orden jerárquico que tiene nuestra iglesia, entramos todos aquellos que hemos tenido por pura misericordia un encuentro con Jesús de Nazaret que ha resucitado. Hermanos y hermanas, Jesús nos invita a manifestar ese amor que profesamos por Él, amando a sus ovejas. Jesús tiene un amor incondicional por aquellos que necesitan ser apacentados, que necesitan recibir de ese mismo amor que ya Cristo manifestó por nosotros. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Carlos Lwanga y los mártires de Uganda, año 1886. Uganda es un país de África. Los padres blancos del cardenal Laviegerie empezaron a misionar en ese país y pronto hubo muchos negros convertidos al catolicismo, y esta religión les transformó muy notablemente su modo de pensar y de obrar. Y sucedió que el jefe de esa nación, llamado Mwanga, tenía el vicio de la homosexualidad, y cuando el jefe del personal del Mensajeros del Palacio, José Macasa, se convirtió al catolicismo, le hizo saber al jefe que la Sagrada Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad, y que la llama una aberración, es decir, algo abominable, que va contra la ley divina y que es totalmente impropio de la persona humana, y que el libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado merecedor de la muerte, algo que va contra la naturaleza, y que los que lo cometen no poseerán el reino de Dios. Esto indignó tanto al rey que ordenó asesinar a José Macasa el 15 de noviembre del 1885, y así este llegó a ser el primero de los 26 mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otras de las causas del asesinato de José fue haber reprimido al rey por el asesinato de 2 misioneros. Al saber esta tétrica noticia, los demás católicos que trabajaban en el Palacio Real como mensajeros o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. La segunda víctima fue un pequeño mensajero llamado Denis. El jefe Mwanga quiso irrespetar a un jovencito llamado Muafa, pero éste le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo y que él se haría respetar costara lo que le costara. Averiguó el rey quién le había enseñado al niño estas doctrinas y le dijeron que era otro de los mensajeros que se llamaba Denis. Entonces el corrompido Mwanga mandó a llamar a Denis y le dio muerte. Así este jovencito llegó a ser el segundo mártir San Denis. Antes de darle muerte, el rey le preguntó: ¿eres cristiano? Y el niño respondió: sí, soy cristiano y lo seré hasta la muerte. Mientras tanto, allá en un salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Lwanga, que había reemplazado a San José Macasa, reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseñaba San Pablo en la Santa Biblia, que a los que cometen el pecado de la homosexualidad tendrán un castigo inevitable por su extravío. Romanos capítulo 1, versículo 27. Y les recordaba que la homosexualidad es la tendencia a cometer acciones impuras con personas del propio sexo, y que eso no es amor de caridad que busca el bien de la otra persona, sino un amor de concupiscencia, por el afecto que se siente hacia las personas bien parecidas del propio sexo, y que lo que busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas del otro. Y les narraba cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer este pecado, y como la Santa Biblia anuncia tremendos castigos para que los que cometen estos insultos. Carlos terminaba sus charlas recordando aquellas palabras de Jesús:
Al que se declare a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. Con estas instrucciones de Carlos Luanga, ya todos los jovencitos mensajeros y empleados del Palacio Real de Uluanga se quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado de homosexualidad, y ahora iba a llegar el desenlace fatal y sangriento. El rey tenía como primer ministro al terrible brujo Catiquiro, el cual estaba disgustadísimo porque los que se volvían cristianos católicos ya no se dejaban engañar por sus brujerías, y entonces se propuso convencer al rey de que debía hacer morir a todos los que se declararan cristianos. El cruel Muanga reunió a todos sus mensajeros y empleados y les dijo: de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Los que se dejen de rezar a ese Dios de los cristianos y dejen esas prácticas de esa supuesta religión quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel, pero sobre todo tendrán la muerte. Y luego les dio una orden mortal: los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente Carlos Luanga, jefe de todos los empleados y mensajero del palacio, dio el paso hacia adelante. Lo siguió el más pequeño de los mensajeros, que se llama Quisito, y enseguida 22 jóvenes más dieron el paso decisivo. Inmediatamente, entre golpes y humillaciones, fueron llevados a todos a la prisión. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a algunos de ellos, y entonces estos jóvenes valientes, viendo que su muerte estaba ya muy próxima, pidieron a Carlos que los bautizara, y allí en la oscuridad de la prisión, Carlos Luanga bautizó a los que aún no estaban bautizados, y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, ya que estaban muy cerca. El rey los volvió a reunir a todos y les preguntó: ¿siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a coro: ¡cristianos hasta la muerte! Y entonces, por orden del cruel ministro Catiquiro, fueron llevados presos a 60 kilómetros de distancia. 2 se desmayaron del cansancio y de sufrimientos por el camino, y allí mismo fueron asesinados por los guardias. Después de haberlos tenido 7 días en prisión en esas lejanías, en medio de los más atroces sufrimientos, mientras reunían la leña para el holocausto, el 3 de junio del año 1886, día de la Ascensión, los volvieron en esteras de junco muy secas, y haciendo un inmenso montón de leña seca, los colocaron allí. Le prendieron fuego. Entre las llamas salían voces aclamando a Cristo y cantando a Dios hasta el último aliento de su vida. Por el camino se llevaron los verdugos a 2 mártires más, ya mayores de edad, a uno por haber convertido y bautizado a unos niños, San Matías Marungba, y el otro por haber logrado que su esposa se hiciera cristiana, San Andrés Cagua. Ellos se unieron a los otros mártires, de los cuales 17 eran jóvenes mensajeros, y en total murieron aquel año 26 mártires católicos por defender su fe y su castidad. El cruel Catiquiro fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. El reyezuelo Muanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado, y terminó sus años en una isla solitaria. Y los 26 mártires de Uganda, con Carlos Luanga a la cabeza, fueron declarados santos por el Papa Pablo VI, y ahora en Luanga hay 1 millón de católicos. La sangre de los mártires produce nuevos cristianos. Esta vida de estos santos es recordada el 3 de junio de cada año, y de ella también podemos aprender que nosotros debemos ser fieles al Señor, pero sobre todo puros hasta el final, recordando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que Dios nos regale la fortaleza que tuvieron estos mártires para defender la castidad, para defender el cuerpo de Cristo y para defender su iglesia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para escucharla y para ponerla en práctica. Vamos, compártela y ponla en práctica. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. En la última clase estuvimos viendo que heridas
hay que sanar de los meses tercero, cuando se configura el sexo cerebral, los meses cuarto al séptimo, heridas de rechazo, heridas de angustia, de opresión, de negatividad, etcétera, que se pueden ir produciendo, ¿no? A cuenta de disgustos, situaciones profesionales, etcétera, sobreesfuerzos. Hoy quería referirme a los 2 últimos meses del embarazo, que además del miedo ante el próximo nacimiento y la cuestión de que si no se siente a gusto el bebé no quiera nacer y que puedan conducirlo a intentar provocarse el parto antes de la muerte, antes de la cuenta, o a intentar la muerte retrasándose y no naciendo, ¿no? A intentar ahorcarse en el cordón umbilical, o darse la vuelta, ponerse en mala posición para el nacimiento y tal, acabar teniendo que realizarle una cesárea a la madre, ¿no? Pues, claro, hay que, en esa etapa, pues hay que sanar las heridas de opresión, de angustia, de rechazo, que son las más frecuentes en esa etapa de la gestación. Me acuerdo, también contaba en la semana pasada del caso de un muchacho que tenía una alopecia porque se sentía rechazado y entonces trataba de hacer lo que fuera para ser el mejor y captarse el amor de su madre. Pues un caso similar, pero completamente opuesto, de una madre que me vino con una chica anoréxica, un estado muy grave, que tenía que ingresar muy frecuentemente en el hospital, ¿no? Y entonces empezamos a orar y también se descubrió que la madre había estado trabajando hasta el último mes de embarazo, y entonces la angustia, el sobreesfuerzo que realizó ante una cuestión que se puso de moda en aquella época, pues le provocó a la niña una herida de rechazo. Y entonces ella, su reacción fue: si mi madre me rechaza es que soy mala y tengo que provocarme la muerte. Y lo procuraba inconscientemente, de un modo muy efectivo, con la anorexia. Hasta que, en cuanto hicimos aquella oración de perdón recíproco, que fue muy emocionante, ¿no?, pues empezó a curarse. Hasta el punto que 2 meses después me llama la madre y que quiero verle, ¿cómo va la cosa? Y digo, ya le contaré. Y es que el día anterior había ido al médico, el médico le había dado el alta. Y digo, pero ¿cómo el alta si estos pacientes no tienen altas? Están siempre en libertad vigilada, ¿no? Porque eso es una situación... No, se había curado completamente. Y los médicos no entendían por qué, pero tenían que certificar que ya esa niña no pintaba allí. La niña apareció y era pues una muchacha ya normal, muy guapa, que había recuperado su peso normal, era otra mujer, ¿no? Y en cuanto se había sanado con la oración de sanación, pues eso. También en estos meses de embarazo hay que tener en cuenta, como he contado ya, de que le pasó a la madre de Anneliese Michel, la de Emily Rose, de la película del exorcismo de Emily Rose, pues los contactos con la brujería. Por ejemplo, si la familia ha llevado a la madre pues a algún adivino, algún curandero, si le han realizado algún hechizo, o si le han hecho una maldición, porque a veces es la propia familia la que busca, va al curandero para que le pase el huevo, para que, bueno, ya la han fastidiado al bebé o a la bebé, porque han autorizado a los demonios a tener poder sobre esa criatura. Y esto pasa mucho en estas culturas animistas de Hispanoamérica, que están pues en la mezcla de lo cristiano y de la brujería, de sus culturas ancestrales, y que hacen cada cosa que es tremendo. Entonces pues hay que tenerlo muy presente, ¿no? Porque por ejemplo, si la persona afectada manifiesta que padece mediumnidad, conexión con los muertos, pues hay que pedirle a la Virgen que lo libere de las ataduras que le hayan dejado los espíritus de muerte durante la gestación a causa de fallecimiento de seres queridos, o porque haya sufrido riesgo de muerte durante el embarazo, o porque su madre haya tenido una gestación
malograda anterior y no ha sido bendecido el seno, una mujer que va a misa habitualmente, pues cada vez que va a misa el seno es bendecido. Pero una mujer que no practica o que no es cristiana, pues puede haber tenido un embarazo malogrado y ya queda en ese seno el espíritu de muerte. Entonces hay que sanar de esa conexión con los muertos. Luego pues hay que también sanar las heridas producidas en el alumbramiento para cualquier opción contraria a la vida que haya podido haber, cualquier espíritu de rechazo. He encontrado, por ejemplo, gente que cuando nace la abuelita dice ¡ay, qué niña más fea! Y ya la han fastidiado. Se creen que la niña no se entera, la niña se entera de todo por medio de neurotransmisores y hormonas, y ya queda con su herida de rechazo para siempre, ¿no? Hasta que no la sane el Señor, porque se le pida, ¿no? Entonces, cualquier contaminación visual, auditiva, sinestésica, o sea, espacial, en su sentido del tacto que se haya podido producir, pues hay que pedirle a la Virgen, ¿no?, que venga con su amor materno, que la abrace, que la haga sentir el amor de Dios, su amor, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, de los santos, de cómo es deseada esa criatura para sanar todo eso. Me acuerdo de un bebé abortado que cuando le dije, ¿cómo te llamas? Dice, no tengo nombre. Y entonces le digo, pregúntale a tu ángel, ¿está ahí? Y dice, sí, eso es impresionante, el ángel de la guarda siempre acompaña, hasta que no nos deja en el cielo, no deja de estar con nosotros. Y entonces le dijo, te llamas Saúl. Y entonces le dije, ¿y tú sabes lo que significa en hebreo Saúl? Que era el nombre de Saulo, de Pablo, ¿no? ¿Qué significa en hebreo Saúl? El rey Saúl. Significa deseado. Tus padres no te han deseado, pero Dios, la Virgen, los ángeles, los santos, sí que te desean. Bueno, el chaval le dio un subidón, perdonó y se fue para el cielo. Impresionante, impresionante. Pues eso, en todo eso hay que sanarlo, cualquier herida contraria que haya se podido producir. La oración de sanación de la etapa de seno materno es de las oraciones más emotivas, más sanadoras, más además a veces desconcertantes, porque aparecen cosas que el interesado desconocía absolutamente, y se producen unas regresiones a veces preciosas en la que se contribuye al proceso de sanación del afectado y como consecuencia se facilita su liberación en cuanto se van sanando esas heridas, ¿no? Por eso, pues, he puesto por escrito esta oración de sanación desde el seno materno, incluyendo estas etapas, ¿no? Para que, como una referencia, he puesto un modelo concreto, aparte de que en internet se puedan encontrar diversos audios, vídeos que también sirvan de inspiración, ¿no? Ahora, lo importante es saber que es una plegaria que hay que efectuar dejándose llevar, sobre todo por el Espíritu Santo, y teniendo en cuenta las heridas que se conozcan del interesado y las que el Espíritu vaya a mostrar mientras se realiza la oración. Son oraciones especialmente carismáticas, ¿no? Que hay que hacerla, pues eso, ¿no? Luego además hay que hacerla en el espíritu. Luego hay que saber, pues, que también hay que incluir que en el subconsciente de la persona hayan quedado heridas durante la gestación, en el inconsciente, también el infraconsciente, que sean herencias ancestrales que hay que sanar, el supraconsciente, la mentalidad que ha percibido esa persona durante su vida, en la educación sociofamiliar. Todo eso puede estar influyendo y ser un factor, pues, que haya que tener muy en cuenta. Pero quiero también ver la segunda parte de esta oración, que es la sanación de las heridas en el contacto con gente tóxica después del alumbramiento. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Mis queridos hermanas y hermanos, estamos en Momentos de Teología. Seguimos desarrollando el credo de la Iglesia. En este momento nos encontramos en la parte de creo en la resurrección de los muertos. Y por tanto debemos pensar a qué nos referimos cuando hablamos de morir. Cuando hablamos de morir en Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
para resucitar con Cristo es necesario pues morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo y se reunirá con el cuerpo el día de la resurrección. Sabemos que el ser humano está compuesto por materia y espíritu, el cuerpo, y el alma es la que informa a este cuerpo. Pero hay una unidad en nosotros, somos una. Y cuando ya el cuerpo, por alguna razón, ya sea enfermedad, ya sea por algún accidente, los signos vitales se pierde, pues ya el alma es como si se desprendiera de este cuerpo. Y ese es el inicio de esa otra vida a la que estamos llamados, la vida que está después de la muerte. Y ese cuerpo va a volver nuevamente a ser nuestro cuerpo, lo único que de una manera gloriosa. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, por eso eso de que no hay nada más seguro que la muerte, o sea, es lo que tenemos seguro todo ser humano aquí en la tierra. Algún día hemos de morir, pero por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado, y para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor para poder participar también de su resurrección. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso en el cual nosotros vamos pues cambiando, nacemos, nos desarrollamos, niñez, adolescencia, pubertad, juventud, adultez, ancianidad, y envejecemos como todos los seres vivos de la tierra. En este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice: acuérdate del Señor en tus días mozos, en los días de tu juventud, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. La muerte pues es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición y el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado pues del hombre, de Adán, y Eva. Aunque el hombre poseyera una naturaleza contraria a los designios de Dios creador, entró en el mundo como consecuencia del pecado. O sea, me refiero a la naturaleza mortal, porque en el proyecto de Dios el hombre no tenía que conocer a la muerte, simplemente iba a pasar de este estado pues a la otra. Es la interpretación más viable de lo que sería nuestro encuentro con Dios. Íbamos a durar un tiempo aquí en la tierra, en el paraíso, y luego ya estar con Dios. Pero al entrar el pecado, pues causa esa destrucción del proyecto salvífico de Dios en nosotros. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios, y entró en el mundo como una consecuencia del pecado. La muerte temporal, de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo. El hombre debe ser vencido. Así mismo como Jesús al resucitar, ustedes saben que en el pregón pascual se le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Porque Cristo es el vencedor de la muerte, venció a la muerte con poder. La muerte fue transformada por Cristo.
Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús fue la que transformó esa maldición de la muerte en bendición. Ustedes saben que como Jesús no había pecado, en Jesús no había pecado, pues Él no tenía ese salario de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero como Él no había cometido pecado, no debería morir. Pero Jesús, Él quiso parecerse en todos a nosotros, en todo, excepto en el pecado. Él quiso padecer, Él quiso crecer como un niño normal, ir creciendo en sabiduría. Él quiso hacerlo todo normal, semejante a nosotros. Él no se saltó a nada. Quiso ser igual que nosotros, excepto en el pecado. ¿De acuerdo? Eso es lo único que el Señor no nos imitó. Nosotros fuimos desobedientes y Él obediente. Por tanto, gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí, como dice San Pablo, la vida es Cristo y morir una ganancia. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él, sigue diciendo el apóstol. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto de redentor. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él, el que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir la luz pura, y cuando yo llegue allí seré un hombre. Estas son de las palabras de San Ignacio de Antioquía, cuando estaba ya pronto a su martirio. Él tiene muchas de las frases preciosas. Él ahí escribió, estando en la cárcel, como también entre las frases que él utiliza también es ser triturado por los leones como el trigo. El trigo se muele y con eso se hace una Eucaristía. Tienen que leer a San Ignacio de Antioquía. En la muerte, pues Dios llama al hombre así. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo. Mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí agua viva que murmura y dice desde dentro de mí, ven al Padre. Yo quiero ver a Dios y verlo es necesario morir. Yo no muero, entro en la vida. También estas palabras son de Santa Teresita del Niño Jesús. Y también hay una frase de Santa Teresa. Acuérdense que está Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. Ella dice, exclama muy preciosamente en uno de sus poemas: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. O sea, es el ansia a veces de los santos de estar con el Señor, que les llama a estar con su amado. El amado, la amada necesita estar con su amado. Por eso la visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Esa es una de las oraciones que nos hacen en la Eucaristía o en los responsos por los difuntos. Por tanto, la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece
para realizar su vida terrena, según el designio divino, y para decidir su último destino, cuando ha tenido el fin el único concurso de nuestra vida terrena. Ya no volveremos a otras vidas terrenas, por eso nosotros los católicos no creemos en la reencarnación. Una vez que uno muere, es la última vida que uno vivió, no hay otra vida terrena, me refiero, porque entonces empieza la verdadera vida, que es en el paraíso, que es en el reino de los cielos, viendo cara a cara aquel que nos amó hasta el extremo. Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez, no dice la palabra. No hay reencarnación después de la muerte. Y la Iglesia, por tanto, nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, de la muerte repentina, imprevista. Líbranos, Señor, son, por ejemplo, la letanía de los santos. Y a pedir a nuestra Madre, la Virgen María, que intercedan por nosotros en la hora de nuestra muerte. Lo hacemos todo el tiempo en el Ave María. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y confiarnos a San José, que es el patrono de la buena muerte. Pues quiero terminar, por último, pues leyendo una oración de la Imitación de Cristo, este libro tan famoso dentro de la espiritualidad cristiana, y también algo de San Francisco de Asís. Nos dice la Imitación de Cristo: habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Eso nos dice una de las meditaciones de la Imitación de Cristo. Y San Francisco de Asís: y por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Así terminamos Momentos de Teología. Si Dios lo permite, en nuestro próximo encuentro vamos a hablar de Creo en la vida eterna. Hablaremos un poquito del juicio particular, del juicio final. Así que no te pierdas Momentos de Teología. Bendiciones para todos. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano y mi hermana, tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando breves cápsulas de motivación cristiana para que usted siga dando la batalla, siga avanzando y siga dando la milla extra en el nombre del Señor. Hermano y hermana, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Qué poder hay en la alabanza? ¿Qué poder hay en sacar un momento y reconocer la grandeza del Señor? Decirle: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres bueno. ¿Qué son las alabanzas? Son reconocimientos, son piropos. Es decirle al Señor lo bello, lo maravilloso. Es por encima de la acción de gracias un reconocimiento público a la grandeza de un Dios que es poderoso, que es fiel y que es muy bueno conmigo. Saca tiempo de tu apretada agenda y alaba al Señor. Alábalo. Alábalo por todo lo que Él hace, alábalo por todo lo que es, alábalo porque se ha fijado en ti, se ha fijado en mí, que muchas veces estamos sucios por el pecado, que muchas veces estamos nosotros estancados y limitados. Hoy yo te invito a sacar ese tiempo para que tú lo alabes. En silencio, en tu grupo de oración, en compañía de otros familiares, en tu habitación, cocinando, haciendo los quehaceres del hogar. Hay tantas formas de alabarlo, hay tantos lugares con dónde y con qué alabarlo. Así que, y dice el canto que cantamos: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, hay liberación,
Se siente la presencia del Señor. Es que cuando yo alabo, yo estoy dándole todo el control de mi vida al Señor. Porque muchas veces cuando estamos dirigiendo y manejando nuestra vida, estamos chocando con todo, estamos chocando con los demás, estamos chocando con las tentaciones, estamos chocando con la avaricia, estamos chocando con la corrupción, estamos chocando con la pereza. Pero cuando yo le entrego mi vida al Señor y lo alabo por eso, mis ojitos van a ver cosas maravillosas, no tan solo en mí, sino en todos los que están a mi alrededor. Hoy, hermano, esta reflexión del día de hoy, yo te invito a alabarlo. Yo te invito a alabarlo con un corazón puro, con un corazón confiado. Yo te invito a alabarlo ahí en medio de tu crisis, en medio de tu enfermedad, en medio de tus problemas. Dios no se queda con nada de nadie. Si Dios te ha prometido que va a llover, prepárate para la lluvia. Mientras tanto, no te preocupes tanto y alábalo. Alábalo por encima de lo que te haya dicho el médico. Alábalo aunque tú no tengas un centavo en el bolsillo o la cartera. Alábalo aunque hayan problemas en el matrimonio, en la familia, aunque no tengas trabajo. Aunque hayan problemas en la parroquia, en el grupo, en la comunidad. Alábalo en todo tiempo y en todo momento. Alábalo. Porque Él está ahí. Él está ahí. Y si Él está ahí y hemos visto lo que Él ha hecho por nosotros, que entregó su único Hijo para que nosotros fuéramos libres, ¿qué más? Yo creo que no hay palabras para uno reconocer lo grande, lo poderoso, lo bueno, lo fiel que es mi Señor. Alábalo. Alábalo. Yo sé que no tenemos tiempo para nada porque estamos viviendo en un tiempo, valga la redundancia, donde no tenemos tiempo. Pero a lo que es importante y quien es importante, se le saca tiempo y alábalo. Tal vez en este momento, inmediatamente termine este programa, usted se quiere encerrar en su habitación, alabarlo, alábelo, lea la palabra de Dios, haga el Santo Rosario, haga su oración personal, pero en todo lo que usted haga que esté el sello de la alabanza. Porque cuando tú alabas al Señor, el Señor se derrite como la mantequilla, porque Él le encanta el pueblo que le alabe. Él le encanta. Y cuando yo estoy alabando de corazón, yo me lleno de ánimo, yo me lleno de fortaleza, yo me lleno de vida, porque mi vida está puesta en Él. Porque mi ánimo es puesto por Él, porque mi esperanza es puesta por Él. Cuando yo alabo, yo le quito la mirada a la preocupación, le quito la mirada a la mala noticia, le quito la mirada tal vez a la mala temporada que yo esté viviendo, y yo comienzo a alabarlo, a glorificarlo y a dejarme llenar del Señor. Les cuento, mis hermanos, que muchas veces en mi oración personal, que regularmente tengo un ritmo, regularmente tengo un orden, una rutina, cómo hacerla. He tenido que variar todo eso porque comienzo a alabar y me lleno de la presencia del Señor. Cuando no comienzo a llorar, cuando no comienzo a glorificarlo, a darle gracias, es que la alabanza lo cambia todo. Lo cambia todo. Es que la alabanza es tu reconocer a un Dios que es grande, muy grande, grandísimo. Y no sigo diciendo palabras porque no encuentro palabras que decirle a esa majestuosidad que es nuestro Señor. Dios es bueno y Dios es fiel. Y por eso yo lo alabo, lo bendigo y lo glorifico. Alaba al Señor en todo tiempo y en todo momento. Mis hermanos, te invito a adquirir el libro Más allá de tus posibilidades, mi primer libro. Ayúdame para que muchos lo puedan obtener. Ayúdame tú también leyéndolo y dejándome una reseña de qué te ha parecido el libro. Disponible en todas las librerías católicas. Más allá de tus posibilidades,
un libro para dar la milla extra en el nombre poderoso de Jesús. Mientras tanto, nosotros seguimos en sintonía aquí en tu programa Abba Padre. Muchas bendiciones. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional, dándole gracias a Dios por escuchar tantas palabras de vida, palabras llenas del Espíritu Santo, como el Señor nos habla en el corazón a través de cada segmento y nos invita de una manera muy personal a experimentar, llevando a la práctica todo esto lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Abba Padre Internacional agradece a tantos medios de comunicación desde los diferentes países que transmiten este programa y todos los medios y redes sociales que comparten Abba Padre. Si es la primera vez que nos escuchas, que nos estás viendo desde el televisor o desde tu dispositivo, te invitamos a hacer clic a la campanita para que recibas diariamente nuestras notificaciones. Muchísimas gracias. Pedimos a Dios Todopoderoso que nos bendiga, que nos guarde en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.